¿Alguien aquí alguna vez se dio por vencido en algo o con alguien? Bueno, seré yo el único, pero a mí me ha pasado. Ha habido tiempos en mi vida cuando yo he dicho hasta aquí, ya no puedo seguir más. Me he dado por vencido. Y es producto de todo eso que vivimos y sentimos. A veces nos quedamos sin fuerzas y uno ya no tiene ánimo de continuar. ¿Alguien aquí alguna vez se quedó sin fuerza? Y no estoy hablando de fuerza física, porque uno se levanta y hace todas sus cosas de todos los días, pero uno sabe que adentro de uno, en su interior, está débil, está sin fuerza, está sin esperanza y sin deseo de continuar. ¿Alguien alguna vez se sintió así, sin deseo de continuar y dice, ya no más, ya no quiero seguir? Es más, algunos de ustedes sentados aquí dijeron, hoy es el último día que voy a la iglesia, ya no más, ya no quiero saber de Dios, ya no quiero saber de la iglesia, tengo problemas. Y eso es lo interesante, que nosotros los seres humanos somos tan raros. Tenemos problemas y se nos ocurre alejarnos de la iglesia. Le pregunta usted a la gente, hermano, no lo hemos visto, ¿qué le ha pasado? Y unos me dicen, es que tengo problemas. Y yo me quedo con una gran interrogante. O sea, si tienes problemas, no es que necesitas acercarte a Dios, pero todo eso se debe precisamente a los tiempos en los que vivimos, tiempos de incertidumbre, miedo ¿cómo se llama? Al terrorismo, a la violencia, a las epidemias, a las pandemias, a los virus, a las hambres, a las hambrunas, a los desastres naturales. Es increíble. Hace pocas semanas en el estado de California, que es muy común, han ocurrido unos incendios incontrolables, devastadores, pérdidas millonarias en bienes materiales, pero lo más trágico, vidas humanas. Más de 50 personas perdieron la vida en una tragedia como eso. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué sucede todo eso? Son tiempos realmente donde uno está enfrentando todas estas cosas. Y es en esos tiempos cuando el Señor nos dice, no te des por vencido, no te des por vencido, no te rindas, sé fuerte, sé valiente, resiste un poco más. La prueba está a punto de terminar y la luz de un nuevo día está por amanecer. Y a veces uno siente que, como dije, se queda sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza, ya no puede continuar más, pero el Señor nos anima y nos recuerda que debemos de continuar adelante, no darnos por vencido. Pensando en la palabra vencer o ser vencido o más que vencedores, fui a las Escrituras y extraje de ella algunos pensamientos, no versículos completos, pero solo la frase, la expresión donde aparece la palabra vencido o vencer. Y escuchen lo que la Biblia nos dice, animándonos para no darnos por vencido. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pablo dijo, no seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. El apóstol Juan le dijo a los jóvenes y a los hermanos en Éfeso, habéis vencido al maligno. También les dijo, vosotros sois de Dios, los habéis vencido. Juan, el apóstol, vuelve a decir, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Él una vez más lo dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan lo vuelve a decir, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Juan en el Apocalipsis recibe de parte de Jesús el mensaje a las 7 iglesias y cada una de ellas termina con expresiones como esta: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Más adelante en Apocalipsis el apóstol Juan dice, el león de la tribu de Judá, refiriéndose a Jesús, la raíz de David, ha vencido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Todas estas son expresiones que encontramos en la Biblia que se refieren al hecho de no darnos por vencido, que no nos dobleguemos, que resistamos más bien, que seamos firmes, que permanezcamos fieles, que no nos demos por vencido tan fácilmente. Y una de las más icónicas en la Biblia, las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 8, que en medio de todas esas pruebas que pasamos, las tribulaciones, las aflicciones, etcétera, dijo el apóstol Pablo que en medio de todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Note qué interesante. La Biblia, en todas sus escrituras, en cada una de sus páginas, en muchos versículos, encontramos esa expresión, encontramos ese ánimo diciéndonos el Señor: no te des por vencido. Resiste, aguanta, soporta, sé firme, sé fiel. Quiero invitarlos a ir a 1 Corintios capítulo 13. Con el Ministerio de Alabanza hemos estado estudiando un libro y la autora nos presenta unos panoramas impresionantes sobre lo que implica la vida de servir aquí en la plataforma, de lo que implica adorar a Dios, etc. Y hemos estado aprendiendo mucho de ello. Y en uno de los capítulos, que yo leí primero el libro y ahora lo estoy volviendo a leer con el grupo y estamos haciendo una capacitación de eso. Pero en uno de los capítulos, precisamente en el que abordamos ayer, la autora hace referencia al amor. Y ella hace una pregunta y dice: ¿qué tiene que ver el amor con la adoración? Y ella da la respuesta y dice: tiene que ver mucho, porque todo lo que hacemos tiene que ser por amor al Señor. Pero bien, no voy a entrar en esos detalles, sino que mientras yo estudiaba el libro para luego volver a leerlo con ellos, me encontré con un versículo, el que vamos a leer en unos minutos, donde el apóstol Pablo hace una descripción del amor. Y en esa descripción del amor, Pablo presenta 3 características muy profundas, muy precisas sobre el amor. De hecho, Pablo dice: el amor no se da por vencido. Y pensé en eso mientras lo leía. Recibí esa inspiración de pensar en el creyente que no se da por vencido. Así que, usando la analogía del amor que encontramos en 1 Corintios capítulo 13, quiero presentarles aquí hoy esta propuesta sobre el creyente que nunca se da por vencido. Lea conmigo 1 Corintios 13, verso 4 al verso 7, usando la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra en la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Cuando llegué a ese versículo fue donde vi esta analogía que podíamos aplicar a la vida de un creyente. Y vean ustedes las 3 características profundas sobre este concepto, esta definición del amor que nunca se da por vencido y que aplicamos a la vida de un creyente que nunca se da por vencido. Número 1, jamás pierde la fe. Número 2, siempre tiene esperanzas. Y número 3, se mantiene firme en toda circunstancia. Así es el amor. Dice Pablo: el amor nunca se da por vencido, al grado que el amor, al no darse por vencido, el amor en sí jamás pierde la esperanza. Siempre mantiene, jamás pierde la fe, siempre mantiene las esperanzas y se mantiene firme en medio de cualquier circunstancia. En el desayuno para matrimonios que tuvimos en el mes pasado, hablábamos de por amor. Ese era el énfasis del desayuno, por amor. Y aprendimos que no podemos estar en la relación matrimonial por el compromiso, por la obligación. Es más, la obligación y el compromiso deben nacer del amor. Es por amor que hacemos las cosas. Ayer en nuestro grupo de matrimonios que mi esposa y yo dirigimos, estábamos hablando de esas cosas. Y hemos estado estudiando sobre las etapas de un matrimonio. Y hablábamos sobre que hay tiempos cuando uno tiene que perdonar las cosas del pasado.
Pero uno perdona las cosas del pasado no porque, bueno, es que como soy cristiano tengo que perdonar, o porque eso es lo correcto, o porque, pues ni modo, que otro camino me queda. No, no, no. Lo hacemos por amor. Es precisamente por amor. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta esta característica del amor. Dice que el amor nunca se da por vencido. Es como que Pablo nos definiera nunca se da por vencido. Y le preguntábamos, Pablo, ¿en qué forma nos puedes explicar tú que el amor no se da por vencido? Y dice Pablo, es muy fácil. El amor nunca se da por vencido porque jamás pierde la fe en el ser amado. Siempre mantiene las esperanzas en el ser amado, en las circunstancias. Y lo tercero es que el amor se mantiene firme en medio de cualquier circunstancia. De ahí que no hay razón de gente que dice, ay, es que ya se nos acabó el amor. ¿Y por qué está en ese problema? Es que yo siento que ya no la amo, o siento que ya no lo amo. No, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y la decisión de amar es la que nos lleva a permanecer firmes. Por eso dice Pablo que el amor se caracteriza de esa manera. Entonces, usando la analogía del amor, apliquemos eso a la vida de un creyente que nunca se da por vencido. Un creyente que confía siempre en Dios en medio de las pruebas y en medio de las adversidades. Ese creyente entonces nunca se da por vencido. Al igual que le preguntamos a Pablo, ¿cómo sabemos que el amor nunca se da por vencido? La pregunta sería, ¿cómo puede demostrar este creyente que nunca se da por vencido que realmente nunca se va a dar por vencido? Bueno, es muy sencillo. Número 1, jamás pierde la fe. Número 2, siempre mantiene esperanzas o siempre tiene esperanzas. Y número 3, siempre se mantiene firme en cualquier circunstancia. Hablando de la fe, en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, por favor, si van conmigo, usando la versión del 60, y voy a usar versión de 60 y versión de Nueva Traducción Viviente por una razón muy sencilla, porque en cada uno de los puntos las versiones nos presentan los énfasis en una forma diferente. Así que ahora voy a usar esta versión del 60 y escuche lo que dice Apocalipsis 2:13. A la iglesia de Pérgamo Jesús le dijo: yo conozco tus obras, conozco dónde moras, sé que vives donde está el trono de Satanás, pero, digamos todos, pero, noten esto, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Fíjense ustedes que si ustedes leen el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, es donde encontramos los mensajes de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis o del Asia Menor. Y estas cartas se caracterizan por las siguientes cosas. Número 1, por un elogio, una afirmación, una bendición. El Señor reconocía siempre lo que estas iglesias hacían. Luego el Señor les presenta un reproche, un llamado de atención. Pero tengo contra ti tal cosa, pero has dejado tu primer amor, etcétera, etcétera, a cada una de las iglesias. Y luego termina diciendo cómo puede superar esta situación que está viviendo. Llega entonces a la iglesia de Pérgamo, y el mensaje a la iglesia de Pérgamo es interesante. El Señor dice que yo sé, conozco tus obras. Es decir, cuando el Señor está hablando de las obras ahí, no está hablando de obras para ser salvo, está hablando de las obras de un creyente, un nacido de nuevo, el fruto de una vida cambiada, es lo que se refiere. Yo sé cómo te comportas, yo sé que conozco tus obras, yo sé dónde vives, es decir, yo sé el entorno, el ambiente en el que te mueves. Yo sé que el ambiente en el que te mueves, en el que te desarrollas o en el que vives, es un ambiente donde está el trono de Satanás. En otras palabras, es un lugar operado, dirigido, influenciado por el mal, por la injusticia, por la opresión, por la maldad, por el pecado, etcétera, etcétera. Yo sé muy bien todo eso, dice el Señor. Pero noten aquí la afirmación: pero en medio de que tú vives en un ambiente como ese, dice el Señor, retienes mi nombre
y no has negado mi fe. El Señor está diciendo a esta iglesia de Pérgamo: es una iglesia que jamás pierde la fe. Y luego dice, sobre todo, vean la parte final de ese versículo, ni aún en los días en que Antipas. Quiere decir que hubo un tiempo donde las cosas se intensificaron, donde este discípulo de Jesús fue martirizado por causa de su fe. Hoy en día vivimos un tiempo donde todo el mundo es cristiano. Mucha gente es cristiana. El alcohólico dice que es cristiano. El que le pega a su mujer dice que es cristiano. El que es infiel en su matrimonio dice que es cristiano. El hijo que le responde mal a su padre dice que es cristiano. El padre que abusa de sus hijos dice que es cristiano. El señor que vende verduras en la esquina dice que es cristiano. Todo el mundo dice cristiano, ser cristiano. Hasta los políticos dicen hoy día ser cristianos. Todo el mundo dice ser cristiano. Pero déjeme traerle la connotación de esto cuando el Señor Jesús dice a esta iglesia: y aún en los días en que Antipas, mi siervo, fue martirizado. Porque quiero decirle que por eso la connotación, tomé este ejemplo de esta iglesia que jamás pierde la fe, porque para ese tiempo ser cristiano era sinónimo de firmar la sentencia de muerte. Hubo tiempos cuando la iglesia del Señor, los creyentes en ese tiempo, decir que eras cristiano, hoy en día nosotros nos decimos cristianos porque vamos a la iglesia o tenemos una Biblia o cantamos una canción, etcétera, hacemos cosas de cristiano, nos llamamos cristianos. Pero en ese momento había tiempos cuando usted tenía dinero, pero el dinero que usted tenía, o los creyentes que tenían en ese momento ese dinero, no les funcionaba para nada, porque por el hecho de ser cristiano no les vendían comida. Entonces unos eran martirizados en el Coliseo romano, donde los tiraban a las fieras y los devoraban. Otros, como emperador Nerón, los quemó vivos, alumbraba sus jardines donde hacía fiestas, y las antorchas humanas iluminaban los jardines del emperador romano Nerón, y eran cristianos que eran prendidos en llama vivos. O sea, no estaban muertos, estaban vivos. Eso significaba ser cristiano en ese momento. Te echaban en un calabozo, te torturaban, te maltrataban. La palabra tribulación, seguro ustedes han leído esa palabra tribulación muchas veces en la Biblia. Y la tribulación, lo que quiere decir, era una descripción de una forma en la que los romanos torturaban a sus prisioneros, y usaron ese mismo método para torturar a los cristianos, para hacerlos negar su fe. Entonces los metían en un espacio donde cabía únicamente una persona, y a través de un mecanismo mecánico, valga la redundancia, soltaban una piedra sobre el prisionero. El instinto humano hacía que el prisionero levantara los brazos, en una forma de tratar de evitar que la piedra cayera sobre él. Pero era tal el peso de la piedra que literalmente lo aplastaba. Ese prisionero moría aplastado, y muchos cristianos murieron de esa manera porque eran cristianos. ¿Se acuerdan que vinieron para tentar a Jesús? Dijeron: vamos a prender a Jesús en algo, y se va a meter en un serio problema político Jesús si él dice que no hay que darle nada al César. Porque César, ¿cuántos Césares hay aquí que se llamen César? Hoy día es un nombre. En ese tiempo César era un título divino. El emperador era un dios. Le tenías que rendir un tributo de lealtad y de fidelidad como Dios. Lo que el César decía era como un Dios, era como Dios, era considerado un Dios. Entonces vienen con Jesús y le dice: Jesús, ¿debemos pagar los impuestos a los romanos, sí o no? Jesús, conociendo su maldad, dice: tráiganme una moneda. Conocen ustedes, Jesús pregunta: ¿de quién es la imagen que está aquí? Y dicen: de César. Entonces Jesús dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, Jesús dice: esos bandidos quieren meterme en un problema político, porque ellos sabían que si Jesús decía no hagan eso, estaba rebelándose contra la autoridad o el gobierno en ese momento, que era considerado no un asunto político, sino un asunto divino.
Y recuérdense que Jesús es Señor de señores. Herodes, cuando se dio cuenta que Jesús nació, el rey de los judíos, ¿se acuerdan ustedes que cuando él nació, Herodes mandó a matar a los niños porque él dijo, no puede haber otro rey, solo yo soy rey? Entonces, para los romanos, todos los que vivían en el imperio romano, César era Dios. Y que tú dijeras o que yo dijéramos, soy cristiano, está diciendo, César ya no es mi Dios, yo tengo otro Dios y es Jesús. ¿Con qué esas tenemos? A la cárcel, al circo romano, donde lo metían a la gran piedra donde era triturado, o que vaya al palacio donde tiene que ser quemado vivo. Por eso le digo, hoy día todos decimos ser cristianos. ¿Están captando el punto de lo que estoy diciendo? Un cristiano que no se da por vencido es uno que nunca, jamás pierde la fe. Ahora, ¿la fe en qué o en quién? La fe en su Señor. No debemos de perder la fe en nuestro Señor. No debemos de violentar o alterar nuestras convicciones. Yo le digo a ustedes como creyentes, usted debe comportarse y permanecer firme en sus convicciones. No me diga a mí que no se puede. Ay, no, es que me van a despedir, es que realmente ahí es donde se demuestra nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Jesús. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en una empresa privada y ahí tenían el hábito de celebrar la Purísima. En esos días se celebran esas fiestas, me recuerdo. Y entonces dijeron que tienes que dar una cuota. Y yo le dije a mi jefa, yo no voy a dar mi cuota. Y me dice el compañero más viejo de trabajo ahí, dice, ¿qué? Te van a despedir porque aquí todo lo tenemos que dar. Yo dije, no, yo no lo voy a dar. ¿Y si te despiden? Gracias a Dios no me despidieron. Pero mantuve mi convicción. Y me dijeron luego, mira, aquí trabajamos los domingos. Yo le dije, pues yo no puedo los domingos. Y él dijo, ¿por qué? Es que soy cristiano. Yo sirvo en la iglesia, voy a mi iglesia. Y algunos de mis compañeros decían, yo no sé cómo a vos te dejan todas esas cosas. Nosotros venimos a trabajar los domingos y vos no, es lo único que no venís. Que yo tenía mi convicción. Es más, cuando Dios me llamó al ministerio a servir a Dios a tiempo completo y puse mi renuncia, mi jefa agarró la carta, la leyó, la puso en el escritorio y me dijo, mira, me dice, pero así, ¿y de qué vas a vivir? Me dice. Yo le tuve que decir la verdad, no tenía idea de qué. Porque Dios no me dijo, mira, deja el trabajo, sírveme y vas a tener. No, yo no tenía nada garantizado, ninguna promesa, solo el llamado de servir. Y entonces ella me dice, mire, hagamos una cosa, y Dios no lo puede esperar unos 3 años. Así me dijo. Dice, Dios no lo puede esperar unos 3 años para que usted me entrene a otro y entonces usted se va. Y yo me acuerdo que le dije, mire, no puedo. El Dios que me está llamando ya y me tengo que ir. Entonces a veces no permitas que tus convicciones sean ultrajadas, abusadas, manoseadas. Si eres un creyente, un discípulo de Jesús que nunca se da por vencido, que jamás pierde la fe, mantén tu fe en Jesús y el Señor te va a guardar, el Señor te va a defender. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Los meten en el horno de fuego, lo calientan 7 veces más de lo normal, y los que lo calentaron solo de acercarse fueron achicharrados, y los mandan a llamar a estos muchachos. Le dicen, miren, al fin, ¿qué decidieron? Y le responden estos 3 jóvenes, sepas, oh rey, que nuestro Dios nos librará de tu mano. Y digamos todos, y si no. Ese es un buen tema para un libro. Es un buen tema para un buen mensaje. Y si no. Ese y si no es, y si no nos libra, sepas, oh rey, que igualmente no vamos a adorar tu imagen. ¡Qué convicción!
Ese es el contexto de la iglesia de Pérgamo. Jesús le dice: yo sé dónde vives, yo sé dónde moras, dónde está el trono, en el centro de operación de Satanás. Pero en medio de eso, escucha lo que le dice: retienes mi nombre. En otras palabras, sigues siendo fiel a mi nombre. No te avergüenzas de ser cristiano. Y lo otro que le dice es que no has negado mi fe. Así es un creyente que no se da por vencido. Jamás pierde la fe en su Señor. Segundo, este creyente que jamás se da por vencido, que nunca se da por vencido, es un creyente que siempre tiene esperanzas. ¿En qué? Esa es la pregunta. ¿O en quién? ¿En quién tiene sus esperanzas? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto la esperanza en alguna persona, en un amigo, un conocido? ¿Y cuántos de esas personas nos defraudaron? Quizás no lo hicieron intencionalmente, solo porque sencillamente quizás no podían o no quisieron. Pero no es cierto que a veces, como en buen nica, en buen lenguaje nica, a veces decimos: ahí tengo mi conecte. Nos pasa cualquier cosa y uno comienza a rastrear en su disco duro: ¿a quién tengo en ese lugar? Ya sé a quién. Y lo llamamos: mira, brother, ¿cómo está? Mi broderazo, ¿cómo está? Y aquel nos habla igual así: sí, ¿cómo está aquí? No, es que mira, es que fíjate que tengo un problema así, así, allá, y esto y lo otro. Y el otro: bueno, mándame los papeles o hacer. Y uno dice: ya, lo hice, lo logré. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y el lo logré. Jamás conseguimos nada. Y nos frustramos, nos decepcionamos. ¿A cuánto nos pasó eso alguna vez? ¿Con algo o con alguien? ¿Nos pasó eso alguna vez? Aquí, sean honestos. ¿A cuánto les cortaron el agua alguna vez? Y yo les voy a poner mi ejemplo. Yo tengo algunos conocidos en la empresa de agua. Algunos inclusive venían aquí a la iglesia y son mis amigos, y tengo sus teléfonos, ellos tienen mis teléfonos y me llaman. Y un día está ahí la cuadrilla que me va a cortar el agua. No pagué el agua. Y después de enfrentarme a la reprensión de mi esposa, me tengo que enfrentar a estos individuos que están ahí, inmisericordes, dice uno, qué crueles, no se apiadan de uno. Y dice: mírele, es que le vamos a... Y yo dije: mira, déjame, voy a pagarla ahora mismo, mira, yo voy contigo, dame tu número, te llamo y te digo, ya lo pagué. Y dice: no, lo siento, aquí tengo la orden. Por supuesto, yo estaba esperando que... Yo dije: mire, antes que proceda, yo tengo un amigo y yo lo voy a llamar. Yo voy a comunicarlo con usted y usted no me va a cortar el agua. Y ese hombre dijo: está bien, yo lo espero. Yo agarro el teléfono, marco: hola hermano, ¿cómo está? Y me dice: pastor, perdóname, estoy ocupado en una reunión, te llamo después. Ustedes conocen el fin de la historia. Me cortaron el agua, tuve que ir a pagar agua, reconexión y todo el asunto. Pero yo tenía mi conecte, lo tenía. Tenía mi esperanza en él, que él me iba a salvar. Pero no funciona. ¿En qué tenemos nuestra esperanza nosotros? ¿En quién tenemos nuestra esperanza nosotros? Un creyente que no se da por vencido en medio de la dificultad, en medio de la prueba, es uno que mantiene las esperanzas sobre todas las cosas en el Señor. Me gusta como lo que dice Romanos capítulo 4. Vayan conmigo por favor a Romanos 4, versos 8, 18 y 19. Romanos 4, 18 y 19. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente ahora. Y escucha cómo lo presenta aquí. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, viene hablando de Abraham. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo ¿qué cosa? Esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrá. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero ¿notan eso? Abraham siguió teniendo ¿qué cosa? Esperanza.
Dios lo saca un día y le dice: Abraham, te voy a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena que está junto al mar. Lo saca de la tienda de su casa, lo lleva al patio y le dice: trata de contar las estrellas del cielo. Abraham lo intenta y por supuesto pierde la cuenta. Pero Abraham pregunta por un momento: a ver, ¿cómo es que yo voy a tener una descendencia tan numerosa y ni siquiera tengo un solo hijo? Pero Dios le dio una promesa, y la promesa de Dios es que iba a ser padre. Y Abraham se agarró de esa promesa para mantener sus esperanzas vivas, porque la depositó ¿en quién? En el Señor. Recuerda esto: el que te prometió es poderoso para cumplir. Una vez que la palabra de Dios salió de su boca, se convierte en una promesa inquebrantable. Va a pasar el cielo y la tierra, van a pasar todas las cosas, pero la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Tienes que mantener tu esperanza en el Señor. Abraham tenía todas las posibilidades de nunca ser un padre. Era viejo, y como ya dije más adelante, la Biblia lo llama viejo, pero de Sara dice que era avanzada de edad. Ok, era viejo, casi 100 años, su esposa no podía engendrar o concebir, pero en medio de eso, o a pesar de, Abraham mantuvo sus esperanzas. Mantenga sus esperanzas en primer lugar en el Señor. Finalmente, número 3, dice que el creyente que nunca se da por vencido es este creyente que se mantiene firme en toda circunstancia. En Efesios capítulo 6, por favor, versículo 10, 11 y verso 13, escuchen esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el verso 12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, etcétera. Pero noten el verso 13: por tanto, debido a que tenemos una lucha contra huestes espirituales, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuándo es que tenemos que resistir? En el día de prueba, en el día de dificultad, de aflicción, etcétera. Pero luego dice: y habiendo acabado todo, duérmanse en sus laureles. ¿Así dice? ¿Qué dice que tenemos que hacer después de haber acabado o pasado la prueba? Estar firme. En el 2002 tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra y estuve en el Palacio de la Reina, en la entrada, por supuesto. No crean que tomé té con ella. Y una de las características en el palacio donde vive la reina es que hay todo un ritual cuando se cambian los guardas, los turnos. Son esos hombres que tienen un gran gorro así en la cabeza, un gran rifle con una bayoneta, y esos hombres están ahí firmes. Yo me tomé foto, un día de eso encontré las fotografías, me tomé foto con ellos. Esos hombres ni pestañean, no vuelven a ver para ningún lado. Usted les saca la lengua, les hace mueca, y ellos ni una sonrisa, nada. Estar firme significa estar enfocado, estar atento, listo. Cuando me tocó ir al servicio militar, nos levantaban en la mañana temprano y una de las primeras actividades que teníamos que hacer era hacer una formación. Y el jefe de cuadra pasaba para pasar revista, que todos estuviéramos en fila, en orden, firme. Nadie podía estar ahí con su fusil. No, tiene que estar firme. Esos soldados ahí en el Palacio de la Reina en Inglaterra están firmes. A nosotros nos ponen a tomar una foto y nos dice: póngase serio, y nos da más risa. Pero esos hombres firmes no se mueven, pero están atentos. Dice Pablo: cuando pase el día malo, permanezcan firmes. Cuando estén en medio de la prueba, estén firmes. Pero cuando haya pasado la prueba,
No se duerman en los laureles. Ay, Señor, gracias que ya pasó esa prueba y bueno, vamos a ver ahora cuándo me toca otra. No, no, no. Esté atento, esté listo, esté firme en cualquier circunstancia. Así que la pregunta sería, ¿es usted un creyente? ¿Somos nosotros creyentes de los que no nos damos por vencidos? Si es así, tenemos esas tres características. Jamás perdemos la fe. Siempre mantenemos las esperanzas en el Señor, en sus promesas. Y número 3, siempre nos mantenemos firmes en toda circunstancia. Ahí donde está, levante su mano y diga, Señor, dígalo bien fuerte, Señor, jamás perderé la fe. Siempre tendré esperanzas. Siempre me mantendré firme en todas circunstancias, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Adoremos al Señor. Yo quiero animarles esta mañana que afirmemos esta declaración tomando la cena del Señor. A través de este sacramento, este acto de adoración, recordando la muerte del Señor, su resurrección y su segunda venida, como un acto de confirmación de nuestra decisión de ser creyentes que no nos damos por vencidos, que jamás perdemos la fe, siempre mantenemos nuestras esperanzas y en medio de todas circunstancias nos mantenemos firmes.